La tecnología está cambiando de manera radical nuestra manera de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos y de consumir. España cuenta con excelentes redes de comunicación para subirnos a esta cuarta revolución industrial, pero tenemos que acelerar la transformación digital de las pymes y estimular la formación del talento. Contar con personas con las habilidades necesarias que se demandan en un entorno donde los avances tecnológicos se suceden cada vez a mayor velocidad es fundamental para no perder el tren de la digitalización. Es imprescindible, además, acelerar la formación de las mujeres en disciplinas STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La mitad de la población no puede quedar al margen de este cambio. Hoy ponemos las luces largas para analizar cómo la tecnología va a cambiar nuestra sociedad con Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un PhD por el IES. Ha trabajado en diferentes multinacionales y es una mujer pionera en España en el sector tecnológico. Ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en Fujitsu, desde el liderazgo del negocio en Portugal hasta el desarrollo del Plan Estratégico de Crecimiento en Latinoamérica, y ha formado parte del Consejo de Fujitsu Laboratories, la división de I+D de la multinacional. Ángeles participa activamente en diferentes organizaciones empresariales y colabora con el mundo académico, con lo que contribuye al necesario acercamiento entre la universidad y la empresa. Ángeles Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos en la Cámara de Comercio de España en nuestro podcast. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Bueno, como indica el nombre del podcast, con luces largas, queremos pedirte en primer lugar que hagas un ejercicio un poco de prospección, de poner las luces largas, para que nos digas cómo ves tú a la sociedad española en un plazo de 25 años. Bueno, yo creo que ese ejercicio de poner las luces largas nos hace falta ahora más que nunca, si bien también es más difícil que nunca, porque hoy vivimos en un mundo incierto donde nos encontramos muchos sucesos imprevistos, y yo creo que lo más importante, más que ser capaces de vislumbrar dónde estamos en 25 años, es trazar el camino adecuado, observar y corregir, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, pues tenemos un nuevo mundo que se abre con la digitalización, donde creo que España tiene realmente una grandísima oportunidad y donde partimos con una serie de bases sólidas, de fortalezas que tenemos, y tenemos que trabajar todos en esa línea en cómo digitalizamos la economía, cómo digitalizamos también la población, cómo trabajamos el tema del talento. Y sobre todo lo que creo que hace muchísima falta ahora, además de esa visión de largo plazo, es generar confianza y es muchísima colaboración. Lo que tenemos que ser muy conscientes es que este cambio tan disruptivo que estamos viviendo, nadie lo va a poder hacer por sí solo. Ni las empresas grandes, ni las pequeñas, ni la administración pública, y va a necesitar de grandes consensos y de muchos entornos de colaboración. Entonces yo creo que sabiendo cuáles son los temas que realmente tenemos que trabajar como país, uno me imaginaremos que hablaremos de él, ¿no? Que es el cambio, por ejemplo, el contenido de puestos de trabajo, etcétera. Sabiendo esos temas, trazar el camino, pero sobre todo con grandes consensos. Has dejado marcados la mayor parte de los temas que queremos trazar, desde luego, porque bueno, el panorama al que afecta la digitalización es amplísimo. Sin duda alguna, el mundo laboral, en el ámbito laboral es donde la digitalización, todos estos cambios disruptivos, está marcando una enorme diferencia. ¿Cómo crees que va a afectar la digitalización, las transformaciones digitales, a la manera en que trabajamos? Bueno, yo creo que ya ha afectado a la manera en que trabajamos, ¿no? Si pensamos cómo trabajábamos hace apenas 10 años y luego todo el cambio tan enorme que se ha visto acelerado por la pandemia, pues es que creo que ya cambia muchísimo la forma de trabajar hacia entornos muchísimo más flexibles, donde combinamos lo presencial y lo remoto, donde podemos generar un mejor balance entre la vida personal y la vida profesional, y todo ello pues creo que gracias a la tecnología. Todavía las empresas están buscando cómo aproximan, ¿no? este nuevo entorno de trabajo, pero creo que es una realmente de las claves
para retener el talento y para atraer nuevo talento, que es otra de las asignaturas pendientes que tenemos. Siempre que hay un cambio, una revolución industrial, una revolución tecnológica como esta que estamos viviendo, pues hay ganadores y hay perdedores. Yo no sé si si ahora mismo podemos pensar en que, como ha sucedido en el pasado, va a haber un equilibrio entre ganadores y perdedores, o que incluso pues a largo plazo, desde luego, la sociedad va a salir ganando. Pero ¿tú crees ahora que hay sectores que se pueden ver especialmente perjudicados o que estén especialmente amenazados por los cambios tecnológicos? Bueno, yo creo que al final se trata de que todos ganemos, y precisamente eso creo que es lo que nos tiene que ocupar. O sea, mal lo haríamos si de este gran beneficio que nos puede aportar la tecnología tuviéramos perdedores, tanto en los sectores económicos como tuviéramos perdedores en la propia sociedad. Creo que eso no es la forma en la que lo debemos hacer. Sectores, pues les va a afectar absolutamente a todos. Es verdad que al principio afectó más a unos sectores. Si os acordáis, cuando hablábamos de la digitalización hace ya muchos años, siempre se decía va a afectar primero a aquellos sectores no regulados y a aquellos sectores que tienen contacto directo con el consumidor final. Y ahí hubo un caso clarísimo que fueron los medios de comunicación, que fueron los primeros impactados, pero progresivamente todos ellos se están viendo impactados. Podemos hablar de la industria, podemos hablar de fabricación, la banca, los seguros, el turismo, que es uno de los principales sectores en España. Todos ellos se van a ver afectados, y yo particularmente creo que todos ellos se pueden ver afectados para bien, si somos capaces de diseñar las cosas, de generar un plan de transición, porque no se trata de a qué punto vamos a llegar. Está claro que todas las opiniones coinciden en que se van a generar más puestos de trabajo que los que se pueden en un momento dado sustituir. Todas las opiniones coinciden en que vamos a generar un aumento del PIB. El tema es cómo hacemos la transición de la situación que tenemos ahora a esa situación en la que tenemos que llegar, porque va a haber que cambiar cosas. Y ahí es donde tenemos que tener grandes consensos. Uno de ellos, por ejemplo, en el tema laboral. Se van a generar puestos de trabajo, eso exige que alineemos la educación y las habilidades hacia esos nuevos puestos de trabajo que se van a generar. Se van a transformar los puestos de trabajo, porque no es que no va a ser un puesto de trabajo desaparece porque se automatiza, es que más o menos la mitad de los puestos de trabajo tienen más de un 80% de tareas repetitivas. Por tanto, esos puestos de trabajo hay que redefinirlos. Cualquiera de nuestros puestos de trabajo, si pensamos en el nuestro propio, hay muchas tareas que son repetitivas. Eso quiere decir que tenemos que repensar cómo generamos una nueva relación entre las personas y la tecnología, y cómo las personas tienen que hacer un upskilling muy importante de sus capacidades. Pensemos, por ejemplo, en un caso muy evidente, pues el caso de un contact center, donde podemos automatizar una serie de tareas. Eso quiere decir que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de formación para que esas personas puedan resolver temas o cuestiones mucho más complejas de los clientes. Y todo ello, que todavía no está sucediendo, pero todo ello nos debería ayudar a esa mejora de productividad que tan importante es para la competitividad. Y ese es un ejemplo, pero también podemos generar puestos de trabajo más seguros. Ya en el Mobile Congress presentábamos con 5G privadas, por ejemplo, el manejo de maquinaria compleja a distancia, una tuneladora, una taladora de árboles. A través de 5G privada, no tener que estar presente físicamente, sino estarlo haciendo en remoto. Eso genera puestos de trabajo mucho más seguros. También podemos tener mejor acceso, por ejemplo, para la mujer, que está muy en los entornos educativos, en los entornos de salud, de servicios sociales, porque pueden acceder a otros puestos que en el pasado estaban más relacionados con otro tipo de capacidades más físicas o de fuerza, y ahora a través de la tecnología se puede hacer esos trabajos. Hablo, por ejemplo, de temas de logística, de temas de gestión de puertos, de temas de fábricas. Por tanto, no es un planteamiento tan simple de hay unos puestos de trabajo que van a desaparecer y otros que se van a crear, sino que realmente, absolutamente todos los puestos de trabajo se van a transformar. Y eso exige que como país tengamos un consenso
y un gran acuerdo de cómo vamos a hacer esa transición. Y todo ello es lo que hará que realmente podamos generar una transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad, de nuestra posición competitiva, que no deje ganadores y perdedores. Creo que esto es absolutamente importante. Se va a generar más riqueza que nunca, mucha más de la que se generó en la última revolución, la revolución industrial, y creo que es algo importantísimo y que las empresas lo tenemos muy claro, que ese beneficio tiene que llegar a todos. Ha señalado algo muy importante, ese cambio cultural que necesitamos las personas en cómo enfocamos nuestra vida profesional y nuestra vida laboral, la formación continua a lo largo de toda la vida laboral, el reciclaje constante, el aprendizaje constante. ¿Tú crees que los jóvenes están en ello? O sea, ¿entienden que el marco laboral ha cambiado totalmente, que esto del empleo para toda la vida o hacer lo mismo durante toda tu vida, esto ha acabado y que nunca se va a tener que dejar de estudiar, nunca vamos a tener que dejar de formarnos? Sí, bueno, ese es uno de los temas que es absolutamente fundamental. O sea, hoy en día, tanto para jóvenes como maduros como senior, la formación y el aprendizaje continuo es absolutamente crítico. También tenemos que revisar un poco cuál es esa formación académica que damos antes de la etapa laboral, ¿no? Porque al final seguimos con unos estudios pues parecidos a los que hacíamos hace muchos años. Uno elegía una materia, estaba una serie de años y luego se incorporaba al mundo laboral. Yo creo que esto ha cambiado. Tenemos que buscar un periodo de formación mucho más combinado con la experiencia en la empresa. Tenemos que ver cómo acercamos más la universidad a la empresa, tanto en las materias técnicas que se imparten. Por ejemplo, hoy en día hay muchas universidades que no tienen una asignatura de cuántica, cuando es una de las tecnologías que realmente van a ser revolucionarias, pero también la empresa participando más en los órganos de gobierno, en asesorar en los programas, incorporar no solo esos nuevos conocimientos necesarios, sino todo lo que es las actitudes. Hoy en día es tan importante los conocimientos como las actitudes, la capacidad de tener pensamiento crítico, la capacidad de discriminar información, la capacidad de colaborar, de identificar todos los stakeholders, de que no solo hay que mirar el resultado en la empresa, sino en la empresa, en nuestro entorno, en la sociedad. Todo eso tenemos que trabajarlo con los jóvenes exactamente con el mismo grado de importancia que trabajamos las distintas materias y asignaturas. Y luego en ese gran pacto que yo creo que tenemos que hacer, tenemos que portarnos mejor con los jóvenes. Yo creo que a los jóvenes tenemos que dar oportunidades tempranas, ya desde la etapa del estudio, y creo que además les tenemos que confrontar pronto con situaciones complejas en la realidad. Yo creo que los jóvenes, bueno, pues los hemos, yo creo que no tratado suficientemente bien, y a veces eso genera una desilusión. Si un joven va a una empresa y después de unos meses va a otra y lleva años haciendo prácticas en empresas sin que se le dé una oportunidad real, esos jóvenes acaban teniendo un sentimiento de desafección. Creo que eso es algo que tenemos que trabajarlo, tenemos que darles una carrera profesional. Nosotros, por ejemplo, en Fujitsu hemos generado la Fujitsu Talent Academy, donde ya desde el último curso de universidad les damos un contrato indefinido, no un contrato en prácticas que van saltando de una empresa a otra, sino un contrato indefinido con tres escenarios, tres recorridos formativos, y que está teniendo muchísimo éxito. Yo creo que les debemos incorporarles pronto en las empresas y el darles pronto una oportunidad de confrontarse con la realidad de los negocios. Y eso, junto con, digamos, el ir teniendo más años, creo que sí va a haber afección a la empresa. No va a ser tan como pensamos, de que ya no se tiene fidelidad a la empresa. No es lo que yo estoy viendo. Yo creo que cuando a la gente joven la formamos, invertimos en ella, confiamos en ella, le damos una oportunidad,
sí que tienen esa sensación de compromiso y de responsabilidad. La importancia de la formación dual, ¿no? Que es una modalidad que hemos visto sobre todo en formación profesional y que además ahora con la nueva ley a partir del próximo curso se va a incentivar más todavía, pero que como tú dices tiene que llegar también a la universidad, porque al final esa carencia de los perfiles que necesitáis las empresas, porque el sistema educativo no los proporciona o no con la rapidez necesaria, se suple un poco con la formación dual, porque al final estáis vosotros orientando, ¿no?, a las personas que se incorporan hacia vuestras necesidades reales. Sí, nosotros de hecho llevamos en la alianza FP Dual, que de la Fundación Bertelsmann ya nos añadimos a esa iniciativa hace 4 años y estamos en la 3ª promoción, y la verdad que estamos muy contentos. Yo me reúno una vez al año con todos los que salen en la promoción y muchos de ellos se han incorporado en Fujitsu, pero puedo poner otros casos. Por ejemplo, tenemos un hub de diversidad digital en Málaga donde estamos formando a personas con discapacidad y con riesgo de exclusión social en temas de ciberseguridad, y ya hemos incorporado una persona en nuestra organización. Con la Fundación 11 tenemos un plan para incorporar a 50 personas con discapacidad en los próximos 7 años. Otra fuente de talento que no estamos teniendo en cuenta. Hay más de 4 millones de personas con discapacidad en España, con una tasa de empleo que es la mitad del resto de la población, y nosotros ahí estamos encontrando una fuente de talento. Creo que es muy, muy importante que realmente trabajemos todas las fuentes de talento, los jóvenes, el mundo de la discapacidad, el mundo de las mujeres. Eso te iba a decir, que hay un grave problema en España, o sea, ¿no? En España, en tecnología, según las cifras que da Digitales, hoy por hoy tenemos un gap de unos 120.000 puestos de trabajo, pero esto se traduce en varios millones a nivel europeo, que además en el 2030 ese gap se va a aumentar mucho en Europa, ¿no? Y es uno de los retos que tenemos ahora dentro de lo que es esa década digital 2030. Una de las formas de cerrar ese gap es incorporar a más mujeres, no solo para cerrar el gap, sino porque es que la tecnología realmente nos da un poder enorme de cambiar las cosas, de cambiar las empresas, la economía, la sociedad, y yo creo que la mujer no se puede quedar fuera de eso. Y el caso es que no solo no estamos siendo capaces de aumentar el porcentaje, hoy por hoy en Europa y en España estamos también del estilo, es como un 20% de mujeres en puestos tecnológicos, pero la tendencia es a la baja, es decir, las mujeres que están accediendo a estudios y a carreras STEM están disminuyendo. Creo que desde las empresas estamos haciendo muchísimo, o sea, estamos desde becando niñas en colegios, estamos haciendo promociones de mujeres, hacemos programas de mentoring, hacemos programas de acompañamiento, porque no es solo contratarlas, es que después, digamos, tengan esa capacidad de progresar. Creo que hoy por hoy todas las empresas tienen esto muy claro, esto no era así hace años. O sea, hay un statement claro de la máxima autoridad, de los máximos niveles de la empresa, hay muchísima flexibilidad, muchísima capacidad de conciliar, y no estamos siendo capaces con todo eso y con lo que nos creemos y con todo lo que estamos haciendo. Lo cierto es que no estamos siendo capaces de atraer a más mujeres, ¿no? Tú eres una mujer pionera, además en el ámbito tecnológico, en puestos de dirección, pero ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las mujeres no se enfocan hacia estas disciplinas STEM? Bueno, pues parece, según dicen los expertos, porque ahí hay numerosos, miles de estudios que se han hecho desde centros académicos, escuelas de negocio, de por qué está pasando eso, ¿no? Y lo que sí que parece que coinciden es que se genera desde etapas súper tempranas, o sea, que esa primera etapa de la infancia, antes incluso de llegar a la secundaria, es de alguna manera donde estamos poniendo un modelo de mujer o unos referentes que apartan a la mujer un poco del mundo científico. Yo sí que creo que trabajar los referentes es importantísimo, ¿no? Y los ha habido, bueno, pues realmente potentes en tecnología, ¿no? Desde la primera, o sea, quien empezó a trabajar los algoritmos de computación cuántica fue una mujer. Las primeras programadoras fueron mujeres. Todo esto le tenemos que dar visibilidad. Pero yo particularmente creo que hay que hacer cosas mucho más potentes, ¿no? Que todo lo que estamos haciendo desde muchísimas instituciones, desde las empresas, no está siendo suficiente.
estamos cambiando un poco el modelo aspiracional de las mujeres. Y yo dejo una pregunta encima de la mesa. ¿Por qué en España ahora todos los jóvenes quieren ser cocineros? Hay que hacer un MasterChef tecnológico. Pues puede parecer una broma, no, pero es yo verdad creo que que hace falta un programa en prime time, en televisión, donde se pongan este tipo de modelos. En las series, que haya papeles protagonistas de mujeres. En las redes sociales, que no solo vean influencers, que vean otro tipo de influencers científicas, ¿no? Entonces, creo que teníamos que hacer algo como mucho más potente, ¿no? Sí, es que además lo que decías, no podemos dejar a la mitad de la población fuera de esta revolución tecnológica, porque si no, estas brechas salariales y estas diferencias de género en el ámbito laboral se van a perpetuar y se van a acrecentar, ¿no? Claro, y además tengamos en cuenta que la tecnología no va a ir por sí sola, la tecnología la tenemos que dirigir, le tenemos que incluir en una serie de valores, de criterios éticos, y todo esto creo que la mujer tiene que tener muchísimo que decir, porque la forma en la que utilicemos, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy importante, no es una tecnología plug and play. Nosotros tenemos que decidir cómo la queremos utilizar, para qué fines la queremos utilizar y con qué límites y con qué restricciones. De hecho, ahora pues hay ya mucha regulación europea respecto a la inteligencia artificial, pero toda esa componente humana y de valores éticos que incluyamos en la inteligencia artificial, yo creo que la mujer ahí debería tener muchísimo que decir, ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos tener por lo menos esa mitad de cuota que tenemos en la población en general a la hora de estar definiendo tecnologías transformadoras que van a cambiar nuestras empresas y la sociedad? Yo creo que se trata, yo cuando doy clase en algunos másteres de management siempre digo, es que se trata de influir, se trata de tener peso, se trata de que no solo de tener un puesto y estar en una estadística, es que hay que influir, es que nuestra voz se tiene que oír, ¿no? Nos queda ya muy poquito tiempo, pero no quiero terminar la conversación sin preguntarte por las pymes, porque al final en toda esta revolución tecnológica las pymes tienen que estar, las pymes son el 99,8% de nuestro tejido productivo. ¿Crees que están ahora mismo ya concienciadas o se están concienciando de que tienen que hacer esa transformación y cómo podéis ayudarlas desde las grandes empresas como Fujitsu? Sí, como bien dices, al final nuestro tejido productivo es pymes. Creo que una de las asignaturas pendientes que tenemos es que sean más MES y menos PIS, es decir, uno de los temas importantes para que las pymes hagan esta transformación digital con éxito es que ganen tamaño. Entonces tenemos que buscar cuáles son esos bloqueos que impiden que las compañías ganen tamaño, porque ese tamaño es el que permite acceder a financiación, es el que permite acceder al talento y es el que permite digamos, aplicar la digitalización, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué está sucediendo? Pues acaba ahora mismo de publicar el informe de la década digital de la Comisión Europea para el 2023, y España, bueno, va en una serie de cosas. Hay 2 puntos, digamos, fuertes, que es los skills básicos de la población en general y la adopción de IA, que vamos un poquito por delante de Europa, aunque todavía poco, porque es un 9% de las empresas. Pero una de las cosas donde vamos 10 puntos por detrás de Europa es la adopción de cloud. Estamos en un 28 frente a un 39, y es precisamente las pymes, una de las formas de acceder a la tecnología es el cloud. Las pymes hoy por hoy es muy difícil que tengan la capacidad tecnológica de tener sus infraestructuras, su tecnología y de tener el talento tecnológico que necesitan, pero es que esa no es la tendencia del mercado. La tendencia del mercado es acceder a ello en modo cloud. Entonces, esas barreras, de alguna forma, de necesitar esos recursos tecnológicos y humanos en la organización, se rompen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tecnológico, la oportunidad es el cloud, pero no lo estamos adoptando. Estamos 10 puntos por debajo de Europa y el ritmo de adopción, además, es mucho menor, ¿no? Entonces, esos son los temas importantes. El otro tema importante es el ganar tamaño, y después los ecosistemas. O sea, no solo es ganar tamaño cada pyme, sino generar ecosistemas.
y hay muchísimos sectores donde estos ecosistemas van a ser fundamentales. Pasamos, lo decía al principio, nadie va a poder hacer esta transformación solo. Pensemos en el turismo, por ejemplo. Pensemos en un ecosistema en el turismo basado pues, en tecnologías blockchain, en cloud, donde puedas conectar actores, el que lleva los autobuses, el que tiene ocio, el del hotel, el de la visita al museo, el que tiene los guías. O sea, realmente tenemos que generar un ecosistema alrededor de ¿qué? De la experiencia del turista, porque vamos hacia un mundo donde es alrededor de la experiencia del cliente, sea un cliente de retail, sea un turista o sea, por ejemplo, el paciente de la sanidad, que es un tema que no hemos hablado, pero que va a tener una disrupción total y absoluta y además necesaria para sostener el excelente nivel de servicio que tenemos. Entonces el turismo es un ejemplo como muchos otros. O sea, para las pymes va a ser fundamental adoptar el cloud, pensar en cómo ganar tamaño y después generar ecosistemas entre pymes que están alrededor de una misma experiencia de un cliente. Ya no es el sector transporte, logística, ocio, hostelería, restaurante, es el sector centrado en el turista. Y después, por otra parte, esa colaboración que hablaba al principio también es muy importante entre grandes empresas. En España tenemos grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas multinacionales de grandes tecnológicas globales. Está habiendo enormes inversiones ahora mismo en España. Los hiperscalers, hemos visto cómo están abriendo grandes data centers. Nosotros mismos tenemos muchos centros de excelencia, como el de inteligencia artificial, y es muy importante que las grandes compañías tecnológicas que tenemos esa inversión sostenida en I+D, seamos también tractores de las pymes. Hay numerosísimos proyectos en los que estamos colaborando con pymes españolas. Ángeles, se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos aquí hablando muchas horas, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Cámara de España en Con Luces Largas. Gracias a vosotros, encantada, y espero que tengamos la oportunidad de continuar hablando.